consuma, scegli su di noi, brucia ogni peccato dentro me, tu consolazione, tu liberazione. Muy buenas tardes a todos. Le doy muchísimas gracias al Padre Saúl Medrano por su introducción, su amable invitación. También a Jorge, Hugo y a Roberto, porque ya desde hace mucho tiempo hemos tenido la oportunidad de compartir nuestras misiones allá en Toluca, en México, y por eso es un honor y una bendición volvernos a encontrar y compartir los misterios de nuestra fe, sobre todo en estos tiempos donde todos estamos viviendo unas circunstancias un poco difíciles, y por lo tanto pues son tiempos muy oportunos para profundizar más en nuestra fe. Seguramente que dentro de las personas que están conectadas o se irán a conectar más adelante, habrán algunos que no saben quién soy yo. Yo soy Marino Restrepo, soy un misionero laico católico de Colombia, pertenezco a la Arquidiócesis de Bogotá. El testimonio mío es de conversión y la razón por la cual soy misionero hoy, porque originalmente me formé como actor y compositor musical en Alemania y viví casi toda mi vida en Los Ángeles, California, dedicado al mundo del espectáculo, pero en el año 97 estuve de visita en Colombia y me secuestraron las guerrillas de la FARC, y habiendo estado alejado de Dios por 33 años, durante ese secuestro que duró 6 meses, tuve una experiencia mística con Dios que me regresó a la iglesia, que me dio la oportunidad de vivir esta vida de nuevo con Dios, y hace 21 años que soy misionero y a eso me dedico, y hoy precisamente al compartirles esta reflexión también les estoy compartiendo la visión de mi vida con Dios a pesar de todo mi pasado tan alejado de Él, para compartir con ustedes lo que es su misericordia. Me invitaron a que les compartiera una reflexión que la llamaríamos la humanidad angustiada. Y para comenzar les voy a leer esta palabra que abrí hace un momento de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3, desde el versículo 16, y dice: conclusión y saludos. Que el Señor de la paz os conceda la paz siempre y en todo. El Señor esté con todos vosotros. El saludo es de mi puño y letra, Pablo. Esta es la señal en todas mis cartas, así es como escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y pedimos al Señor que con este saludo de San Pablo comencemos esta reflexión apoyados con el espíritu del apóstol, a quien yo admiro muchísimo, a quien quiero muchísimo, y seguramente que todo católico tiene una relación muy cercana con este apóstol, que es una columna de nuestra iglesia, por su radicalidad, su unción extraordinaria, con esa gracia infusa que Dios le dio para mostrarnos la verdad desnuda, sin rodeos, y con valentía, sin miedo. Esto es lo que define al apóstol Pablo y definiría también lo que es mi ministerio. Hablamos de una humanidad angustiada. Precisamente cuando tomamos al apóstol Pablo como ejemplo, en algunos de los pasajes de sus epístolas, el apóstol describe todas las pruebas que ha pasado.
y las numera, son muchas: naufragios, cárcel, persecución de su propia gente, de los judíos, persecución de los paganos, de los gentiles, de hambrunas, desnudez, de todo vivió él. Torturas, porque a él lo castigaron muchas veces, y cárcel sí que sufrió. Murió estando preso. Cuando lo ordenaron ser decapitado, llevaba preso un tiempo ya y pasó muchas veces por la cárcel. Bueno, esto nos enseña algo importante. El apóstol San Pablo siempre en sus cartas muy sinceramente hablaba de cómo se encontraba, qué sentía, y siempre muchas de esas epístolas son escritas desde la cárcel. Otras son escritas exhortando a algunas de las iglesias desde donde él se encontraba. Pero en general, siempre en él se vio una prudencia, una cordura, una coherencia, una sobriedad, en las cuales jamás estaba encerrado en el miedo, la inseguridad, la duda. Sí nos mostró cómo tuvo momentos de angustia, porque en un momento dado dijo que estaban en un peligro, que todos pensaron que ya iban a perecer, pero el Señor los rescató. No me acuerdo exactamente a qué se refería, parecía como si fuera también uno de los naufragios que él sufrió, que sufrió varios. Entonces, lo tomo como ejemplo porque cuando hablamos de una humanidad angustiada, hablamos de la humanidad hoy. Esta civilización, obviamente, y todos lo sabemos, esta civilización que nos tocó a nosotros vivir, es una civilización muy cómoda. Precisamente la comodidad es un dios. Parte de la idolatría de esta civilización es el dios comodidad. No podríamos darle otro nombre, porque es lo que se busca en todo lo que se construye para el placer, para las comodidades del hombre en todo sentido. Y la gente se acomoda, se va acomodando. Incluso, sin darnos cuenta, se va acomodando también la vida interior nuestra, se va acomodando nuestras creencias. La iglesia de por sí se ha convertido en una iglesia muy mundanizada, tristemente, y tampoco es un secreto para ninguno de nosotros. Hay gente muy santa en la iglesia, hay sacerdotes muy santos. Yo he tenido la bendición de conocer varios. Hay religiosos y religiosas muy santos. He tenido la oportunidad también de conocer en diferentes partes del mundo muchos santos religiosos, y laicos también, familias, jóvenes laicos, ancianos laicos muy santos. Y también tenemos una masa de tibios, una masa de católicos mundanizados, que son aquellos que negocian entre el bien y el mal y son conocidos como los tibios, los mediocres. Y estos pues son de gran escándalo para la iglesia y para el mundo, porque por culpa de ellos grandes persecuciones sufre la iglesia, porque ellos supuestamente representan a todos nosotros cada que cometen algún crimen, cada que cometen cualquier motivo de escándalo. Toda la iglesia paga por eso, porque somos una sola familia. Pero entonces hoy, que nos encontramos en esta angustia en la que la humanidad está, podríamos decir que la iglesia brilla hoy por estar en casa. La iglesia no está en los templos hoy, porque los templos están cerrados. Hay algunos lugares en el mundo donde se han comenzado a abrir. Una muy buena amiga mía de España hoy me contaba cómo es que allá donde ella está, están las iglesias abiertas. Y qué alegría, ¿no? Qué alegría que tengan esa oportunidad ya de estar participando de los sacramentos presenciales. Pero hemos vivido un tiempo largo de cuarentenas y templos cerrados, y nos hemos
recogido en casa, recreando la iglesia del corazón. Nos recuerda esto la conversación de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob, cuando la samaritana le decía a Jesús que los judíos clamaban que solamente se podía adorar a Dios en Jerusalén, pero que ellos adoraban a Dios ahí donde Jacob había dejado ese pozo. Y Jesús le responde que llegará un día en que no lo adorarán ni en Jerusalén ni ahí en el pozo de Jacob, porque lo adorarán en el corazón, si es que tienen fe, si es que entendieron lo que aprendieron, y todo esto se difunde a otras dimensiones, porque la conversación de Jesús con la samaritana es una escuela totalmente eterna, porque de ahí salen muchísimos ángulos de la teología de Jesús, de cómo Él en esa escuela del Maestro Divino nos lleva por esos pasos que tardaría una vida entera asimilarlos como son presentados. Porque precisamente en el momento en que nosotros verdaderamente nos adentramos a la esencia de nuestra fe, de lo que estamos hechos como católicos, comenzamos a descubrir una realidad que puede ser triste si es que esa fe no es lo suficientemente fuerte para mantenernos a flote en estos momentos de prueba. La humanidad está angustiada. ¿Y por qué está angustiada? Bueno, es obvio, uno diría, claro, ¿cómo no va a estar angustiada? Está el ángel de la muerte rondando las calles y a veces entra a las casas y mucha gente ha muerto. Entonces, ¿cómo no va a estar angustiada la humanidad? Y a muchos les ha llegado la tragedia a sus hogares, a sus familias, y se les ha muerto. Conocemos nosotros personalmente gente de diferentes países cercanos a nosotros que se han contagiado y otros se han muerto. Y es una realidad. Por lo tanto, hay muchas razones para uno decir que hay angustia. Pero entonces, ¿a qué vamos nosotros cuando nos reunimos como hoy para profundizar en nuestra fe hasta el punto que esa fe sea tan viva, tan fuerte, tan real, que nos pueda dar paz, gozo y esperanza? Ustedes saben que esa parábola que nosotros vemos tan clara, que no es presentada como parábola, sino que es parte de los eventos entre Jesús y sus apóstoles, como es el momento en que Jesús se duerme en la barca. Ustedes saben que ahí hay una enseñanza muy grande del Divino Maestro, que está durmiendo y Él es Dios. Él sabe que hay una tempestad y que los apóstoles están asustados, y los apóstoles lo despiertan, que en un momento dado se sienten que van a naufragar. Y el Señor, cuando se despierta, los llama hombres de poca fe. Y ustedes saben que el Señor, que es un maestro perfecto, está siempre empujando a sus apóstoles a dar más, a confiar más, a creer más. Pero piensan ustedes lo absurdo que es que uno tenga a Dios en la barca y que sepa que es Dios, y cómo es posible que una tempestad lo asuste si está con Dios. Y es precisamente lo que tenemos que aprender en este momento. En medio de esta tempestad en que estamos, con la pandemia y las consecuencias de la pandemia, porque en realidad la enfermedad de este virus es una cosa, pero lo más grave del virus para los que quedan vivos y no son infectados por el virus son las consecuencias del virus, económicas, sociales, políticas, a nivel familiar. Incluso hay muchos problemas porque hay muchas personas que están demasiado tiempo juntas, que no están acostumbrados a estar juntos, aunque sean personas que siempre han vivido bajo el mismo techo, lo cual suena absurdo, pero así es la vida. Nosotros hemos nacido en una civilización
que está hecha de velocidades y el hombre no tiene tiempo ni siquiera para compartir con su familia, pero durante esta cuarentena y durante esta prueba de la pandemia sí que ha habido tiempo y por esta razón también han habido situaciones muy difíciles en los hogares, en las familias, en las comunidades religiosas, las angustias que viven los párrocos con sus iglesias cerradas de tanto tiempo, dependiendo de las buenas obras de caridad de sus feligreses que se acuerden de ellos y los sostengan. Pero la dimensión de efectos de esta pandemia es muy grande y la dimensión de angustias en diferentes niveles también es muy grande. Pero al final, cuando hablamos en este lenguaje espiritual y hablamos desde la fe, queremos compartir es algo muy importante y es que la fe está hecha de creer, confiar y abandonarnos en Dios. De eso está hecha la fe. Porque ¿de qué sirve una fe si no tiene ese tipo de obras? Como dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. ¿Y cuáles son parte de esas obras? No son solamente las obras de caridad, pero también son las obras de uno confiar en Dios. Esa es una obra importante, de yo creer en Él y obedecerle, la obra más importante, porque como dice también el apóstol, Satanás también cree en Dios, pero no le obedece. Nosotros, como obra vital, principal, el eje de nuestra fe es la obediencia a Dios, a los mandamientos. Pero después de eso viene también lo que es abandonarnos en Él, confiar en Él. Esto es algo que debemos tener muy claro y concientizarnos hasta dónde es que nosotros verdaderamente confiamos en Él. Porque miren que en estos tiempos que estamos viviendo pueden haber circunstancias extremadamente complicadas, como hay personas que pierden su trabajo, su empleo y ya no tienen cómo sostenerse. Hay personas que se les empiezan a agotar los ahorros que tenía o se les agotaron desde que empezó la pandemia y están viviendo de la caridad de los amigos, de quién sabe qué formas. Hay personas que seguramente han pasado hambre, hay personas que están en peligro de que los arrojen de sus sitios donde viven porque no pueden pagar la renta, otros que no pueden pagar su hipoteca y quién sabe la dimensión de dificultades que hay como consecuencia de esto. Y entonces la fe nuestra nos llama a abandonarnos a Dios hasta el punto de que lo podríamos comparar con una tormenta en alta mar y nosotros en una embarcación frágil y prendernos de ese mástil, muy prendidos de él, hasta que nos lleve al puerto seguro, en medio de la tempestad. Esto es lo que nos queda hacer, pero ya uno no puede preocuparse de qué se va a caer de la embarcación, de qué va a suceder con las cosas inmediatas a las cuales uno está apegado, o de las cuales es responsable, o con las cuales trabaja, con las cuales convive. Uno tiene que en un momento dado, cuando la situación se vuelve tan apremiante como esta, le toca prenderse al mástil y confiar que ese Señor, que se llama Jesús, que es nuestro Dios y nuestro Salvador, va a venir a nuestro rescate y nos va a llevar al puerto seguro y nos va a sacar de la tormenta. Ahora, hay que ser un poco más radicales todavía en esta reflexión, por esto, porque supongamos que alguno de nosotros se contagie y se muera. Hay algo muy importante para reflexionar aquí sobre eso, y es que sucede esto, que si nosotros creemos que Dios tiene la mano puesta sobre nuestra voluntad y que nosotros al tener fe y confiar en Él, nuestra voluntad está abandonada en Él, entonces
Les voy a poner un ejemplo. Los pastorcitos de Fátima, San Francisco y Santa Jacinta, eh, ellos fueron llevados al cielo, como dijo la Virgen, muy niños, y murieron durante una plaga que era la gripa española, como en el 1918, alrededor de allá. El caso es que la Virgen había anunciado a ellos de que a esos dos se los iba a llevar muy niños para el cielo y a Lucía la dejaría hasta una edad muy avanzada. Pero den cuenta ustedes el instrumento que utilizó Dios para llevarse esos dos pastorcitos. Se fueron con la plaga. O sea de que ya era el día para irse, ya ese era el momento en que se iban a ir. O sea que la plaga no se los llevó, Dios se los llevó. Y la plaga es simplemente un instrumento. Entonces, si yo estoy en gracia de Dios como estaban los pastorcitos, yo camino en el plan de Dios, estoy en el plan de Dios. Y por lo tanto, si la plaga me cae, me infecto y me muero, ese era el día para irme. No fue la plaga la que me llevó. Entonces, el coronavirus no nos puede llevar a ningún lado. Dios es el único que nos puede llevar. Por eso, usted no tenga miedo a la plaga, pero al mismo tiempo sea prudente, vigilante, porque a nosotros nos corresponde ser responsables de nuestra vida. Ya, si en medio de esa responsabilidad que tenemos por nuestra vida, el Señor decide llamarnos ya porque llegó la hora, pues Él es el dueño y Señor de todo, y Él lo hace, y lo hará. Pero entre tanto, cada día, cada instante de nuestra vida, nosotros vivimos teniendo cuidado de todo lo que nos ha confiado Dios, cuidándolo como si fuera eterno porque lo es, aunque el cuerpo que habitamos es temporal, sin embargo nuestra existencia es eterna y sobre todo si la vivimos en Dios. Por eso la angustia está hecha de nuestra mortalidad, porque si no fuera por las limitaciones tan grandes que el ser humano vive y está sujeto a ellas, es por la mortalidad. Si no fuera por eso no tendríamos angustia, ni miedo, ni ninguna duda o inseguridad. Todo eso viene de la imperfección de la vida mortal en la cual estamos habitando, que es esta carne mortal. Y eso nos produce ese tipo de efectos. La mortalidad es una naturaleza incompleta, que no está perfecta y por lo tanto actúa imperfectamente. ¿Qué es imperfecto? Imperfecto es el miedo, imperfecto es la angustia, imperfecto es la desesperación, imperfecto es la duda, imperfecto es el odio, imperfecto es la violencia. Todo eso es imperfecto, todos los vicios son imperfectos, todo eso es imperfecto y es parte de nuestra existencia. Pero lo que nosotros debemos tener consciente ahora con esta condición en que vivimos hoy es que se necesita enfrentarnos a la realidad de cuán grande es nuestra fe. ¿Cuán grande es? Usted póngase la mano en el corazón por un momento y pregúntese, estoy preocupado, estoy lleno de miedo, estoy lleno de angustia, estoy desesperado, tengo rabia, que estoy demasiado inquieto. ¿Cómo estoy? Porque dependiendo de cómo se encuentra usted, así es como está su fe. Es como ponerle un termómetro a su fe a ver en qué temperatura se encuentra. Y hay que ser muy sincero con eso. Porque hay mucha gente que tiene detenida su vida desde hace varios meses y en cierta parte destruida también porque muchas cosas se han caído, han llegado al fracaso. Hay personas que han tenido que cerrar sus negocios, han perdido sus empleos, y les han pasado muchas cosas difíciles y están pasando por situaciones complicadas, como lo dije antes. Pero entonces, sin importar qué le está pasando a usted, usted tiene que pensar cómo se siente y ser sincero. Y claro, como decía yo antes, es justificable estar angustiado,
pero no es justificable quedarse angustiado. Son dos cosas. El apóstol enseña una lección muy importante cuando dice: no permitas que la ira te sorprenda con la caída de la tarde. Con esto quiere decir que nos va a dar ira, nos va a dar, porque somos de carne y sangre. Y por eso esta carne, esta sangre, en algún momento dado se vuelve iracunda, porque pierde la paciencia o la tolerancia o quién sabe qué pierde y se vuelve iracunda. Pero a pesar de que esa es nuestra naturaleza, nosotros como hijos de Dios y personas de fe, estamos llamados a ponerle las riendas a esa ira y asegurarnos que no nos vamos a dormir con esa ira en el corazón. Por eso el apóstol advierte que no permitas que la ira te sorprenda con la caída de la tarde. Ahora, es verdad que ahorita podemos llegar a la angustia por las situaciones en que podamos estar viviendo, pero no permita usted acostarse con esa angustia. No se vuelva un angustiado, porque eso ya está rayando con la realidad de su fe católica. Está rayando, ya está comenzando a cascabelear, como dirían en términos mecánicos, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que trabajar muy duro para asegurarnos que no tengamos ese tipo de cascabeleos, de sonajeras, de ruidos, sino que apretemos todos los tornillos y mantengamos este instrumento bien alineado, bien apretado, bien estructurado, fuerte, listo a enfrentarse al día a día con valentía, sin miedo y estando listos para hacer lo que tenga que hacer, y confiando en que Dios no nos abandona. Hay gente que contradice lo que acabo de decir yo, porque él dirá: si Dios no nos abandona, ¿por qué mueren tantos niños de hambre? ¿Y por qué hay tanta gente sin techo? ¿Y por qué hay tanta gente tan pobre, tan miserable, que no alcanza ni siquiera para el sustento diario? Y la realidad de esa respuesta es que la vida terrenal, como lo hemos dicho muchas veces, es una escuela de almas y misteriosamente cada alma es moldeada en una forma diferente. Cuando ustedes ven la historia del rico Epulón y el pobre Lázaro, ustedes pueden ver dos escuelas diferentes. Una escuela que es la escuela de la abundancia y la prosperidad. Otra escuela que es la escuela de la pobreza, la miseria, la escasez, la enfermedad, como es el pobre Lázaro. Al final descubrimos el resultado de esos dos grados. Uno lo perdió, el otro lo ganó. Y sorpresivamente para la gente del mundo es una sorpresa. El que pierde el grado es el rico, Epulón, y el que lo gana es el pobre Lázaro, el más miserable. Pero ¿qué nos enseña esto? El rico tuvo la oportunidad de ganarse el grado, así como se lo ganó Lázaro, el amigo de Jesús. San Lázaro, que el hermano de Marta y María de Betania, era un rico, pero era un rico bueno. O sea, ese rico pasó el grado. Por eso se llama San Lázaro. Ya no es cualquiera. Y hay ricos que pierden el grado, a pesar de haber tenido todo lo que Dios les dio. También hay pobres, miserables, enfermos, que también pierden el grado. No todos logran ganarse el grado como se lo ganó el pobre Lázaro. Ese pobre Lázaro que pedía comida en la puerta del rico Epulón, ese ganó el grado porque lo hizo bien. Pero hay pobres así de esa naturaleza que pierden el grado porque odian, porque envidian, porque están resentidos, porque maldicen a la gente que tiene y no les da, y esos pierden también el grado. Por eso en este momento de pandemia no podemos ponernos a renegar y a maldecir y a tentar a Dios preguntándole por qué razón permite esto en mi vida.
Porque miren que como decía al principio de esta parte, de los niños que mueren de hambre, de las personas que viven situaciones absurdas en la vida, y dónde está Dios, por qué no les ayuda, nos damos cuenta que la realidad vista desde el espíritu es que esta vida es temporal y lo que vemos pasará, lo que no vemos permanecerá. Por lo tanto, la realidad nuestra está en lo que no vemos, y entonces lo que vemos no nos puede confundir. El hecho de que estén muriendo de hambre esos niños no quiere decir que esos niños se van a morir de hambre espiritual, porque esos niños pueden estar bien arriba en el cielo más rápido que los niños que están comiendo tanto. Y con esto no quiero decir que los niños que comen bien se van a condenar, pero estoy diciendo de que la realidad humana no determina la realidad espiritual necesariamente. O sea que los reflejos de las cosas de abajo no necesariamente se proyectan exactas en las cosas de arriba, porque la vida no es como un espejo en ese sentido. La vida trasciende, se transforma. Por eso San Pablo dice que seremos enterrados como un cuerpo corruptible y resucitaremos en un cuerpo incorruptible. Eso es trascender, eso es transformarse. Eso no es un espejo. Por lo tanto, no podemos confundirnos con las circunstancias temporales. Estamos viviendo una pandemia, sí, pero esto no se va a quedar así. El tiempo pasa. En la peste que hubo, la peste negra o el tifo negro que llamaban, hace muchos siglos ya, duró 7 años, se murieron 50 millones. Esos fueron los que pudieron contar, porque en esa época, pues ustedes saben que era muy atrás todo en ese sentido y no tenían la tecnología de hoy. Sin embargo, más o menos se tienen esos números históricamente. Así de que una plaga, una peste, uno nunca sabe cuánto tiempo Dios la va a permitir, cuánto tiempo va a durar, porque Él es el Señor y Él, todas las cosas dependen de Él. No sabemos, pero por lo tanto, en este momento, lo más importante de nuestra vida es encontrarnos con una realidad espiritual en la cual proveemos nuestra fe con la fortaleza que se necesita. Ese es nuestro aporte. El aporte nuestro es nuestra fortaleza. Ese es el aporte nuestro. No nuestra miseria y debilidad, no nuestra angustia, nuestras dudas, sino nuestra fortaleza. ¿Usted quiere aportarle algo a la vida? ¿Usted quiere aportarle algo a la iglesia, a su familia, a su vida en particular? Busque la fortaleza en Dios. Eso es lo que debe hacer para aportarle. Porque el Señor nos da la oportunidad a nosotros de escoger. O vivimos como unos miserables cobardes, llenos de miedo y de inseguridad, o nos atrevemos a ser valientes y a confiar y a observar la vida con prudencia, con sobriedad y con tranquilidad, sin importar cómo está revolcado todo, de confuso, de indescriptible, porque pues todos tenemos una mirada hacia adelante, porque hacia adelante vamos, estamos caminando con los años. Eso quiere decir que caminamos, por un lado vamos hacia la tumba, todos nosotros, pero es que si nosotros tenemos fe y creemos en todo lo que Jesús nos ha revelado, sabemos que así como Él salió de la tumba, también saldremos nosotros. Entonces trascenderemos de esta vida a la otra. Así que vamos caminando, vamos hacia adelante. Para muchos, el mundo termina en la tumba y viven una sola vida porque eso es en todo lo que creen. No tienen más que eso, no tienen un horizonte trascendente. Pero para nosotros que tenemos fe y que creemos en lo que Jesucristo nos ha revelado, creemos que la muerte es tan solo una transformación, es una puerta por la que entramos para salir a la plenitud de la vida, porque visto desde el Espíritu aún no hemos nacido, estamos en gestación. La tierra nos dará a nacer al Espíritu. De esta tierra naceremos
al espíritu. Pero hay que nacer bien, hay que tener un alma saludable, hay que tener un alma llena de fe, de gozo, de paz, de esperanza para que se pueda elevar al final de esta vida. Y esto es lo importante, estas pruebas como las que estamos viviendo en este momento, son pruebas que nos elevan a nosotros al espíritu, porque como hay tanta presión sobre nuestra vida natural, yo no puedo hacer lo que quiero, no puedo irme donde yo quiero, hay muchas limitaciones. Y des en cuenta ustedes que en Latinoamérica, bueno, en América, en todo el continente de América, ahora nos ha tocado el turno de esta epidemia a altos niveles. Ustedes se dan cuenta de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Perú. Son alarmantes las situaciones. Los países comunistas no cuentan la verdad y no sabemos qué está pasando allá. Seguramente nunca lo van a contar, pero también están contando sus muertos y tienen sus problemas. Pero todo el continente de América está en problemas. Sin embargo, hay que pensar en algo más importante que la muerte, en algo más importante que la peste, en algo más importante que los problemas económicos, los problemas que se acarrean por esta pandemia. Hay que pensar en Dios y también recrearnos en esa realidad espiritual que nos enseñe a fortalecernos en esa fe si es que verdaderamente la tenemos. Porque la fe no es solamente ir a la iglesia a comulgar, a confesarme, a una Semana Santa o a una Navidad, o a un matrimonio, a un bautismo, una vida sacramental y de oración y de tradiciones. Eso es parte, es un complemento de todo lo que esto comprende. Pero la fe es aquello que va por dentro, que nos defiende en un momento como este. Esa es la fe verdadera. La fe verdadera es que usted, a pesar de las vicisitudes de la vida, de las pruebas de la vida, de las dificultades del camino, tenga fortaleza, esperanza y que usted tenga un corazón alegre. La gente se asombra a veces de ver que una persona esté pasando por grandes dificultades y tenga paz. Que se le vea esa paz en su rostro, en su corazón, en sus palabras, en sus actitudes. Demuestra que tiene una paz auténtica, verdadera, y que no se asusta, que no se desespera, que tiene esa paz, porque cree en Dios, confía en Él y no está asustado con los efectos del tiempo y las circunstancias. Porque ¿quién puede decir que el mundo no se complicará más de lo que está hoy? Nadie puede decir eso. Es posible que las cosas se vuelvan más complicadas. Es posible que todo se solucione. Eso nadie lo sabe. Pero al paso que va, cuando nosotros miramos hacia adelante con los ojos de la razón, el sentido común nos dice, estamos en problemas. Y esto no parece que se va a solucionar de la noche a la mañana. Estos problemas parece que van a durar un tiempo. No sabemos cuánto, pero el sentido común dice que esto va a tardar un tiempo. Por lo tanto, hay que estar preparados para mucho sufrimiento, para mucha escasez, para muchas limitaciones, para mucha gente desesperada que está al lado nuestro, a los cuales tenemos la responsabilidad de darles ejemplo, de ser aquellas torres de luz y de fortaleza donde ellos se puedan amparar, del cual se puedan prender como un lazo de la salvación de muchos. Si en algún momento es importante que usted sea un buen católico, una persona de fe, una persona fuerte, es hoy. Porque miren, usted puede sentarse a llorar en su casa de sus miserias y a quejarse de todo lo que le está sucediendo, o usted se puede volver una persona valiente y ayudar a todos los demás. No hay alegría más grande que aquel que tiene las sandalias del espíritu de servicio, aquel que sale a dar y se da hasta morir dando, el que sirve a los demás y se pone de último y todos los demás primero, como dice el mismo Evangelio. Por eso, esta es una oportunidad, no la convirtamos en una angustia, sino en una oportunidad. Los cambios que la vida da son
para nuestra santificación, siempre, cuando caminamos con Dios. Todo nos puede santificar, absolutamente todo. Por absurdo que sea, por indescriptible, incomprensible que sea todo lo que sucede, es una oportunidad para el creyente, para el cristiano, una oportunidad. Porque nosotros nos vamos edificando y fortaleciendo a medida que vamos viviendo y vamos pasando estas pruebas y vamos caminando hacia Dios, hacia allá vamos, cuando tenemos fe y somos el pueblo de Dios. Ahora, si su fe está fallando, si usted está débil y por mucho que rece, por mucho que cree en Dios, usted no tiene fortaleza, usted está preocupado, está angustiado y nada le quita esa angustia, pues hay situaciones también que son de salud. Hay personas que por la presión y el estrés se enferman mentalmente y ya necesitan es un tratamiento y necesitan ser medicados. Hay personas que no buscan ayuda necesitándola, porque hay veces que los problemas no son de fe, sino que los problemas son de salud. Miren ustedes que la iglesia, en lo que es todos los tratados de demonología, cuando un sacerdote exorcista recibe una persona que se dice que está enferma porque está posesa o tiene problemas espirituales, lo primero que hacen es enviarla al psiquiatra para una evaluación. Asegurarse la iglesia de que no sea un problema mental. Y ya cuando se descarta eso, ya se entra a ayudarle espiritualmente. Por eso también en estos momentos hay personas que pueden estar muy mal emocionalmente, psicológicamente, y pueden estar obsesionadas en alguna forma, oprimidas, deprimidas. Esas personas necesitan ayuda profesional, necesitan es un psiquiatra, un médico, para que los medique y les dé una calidad de vida y no se desesperen. Pero la persona normal que no tiene ninguna afección de esa naturaleza está llamada a ser fuerte en su fe y a que su fe lo defienda y que esa fe también defienda a otros. Voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra sellemos esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, desde el versículo 1, dice: necesidad de mantener la fe. Es preciso, por tanto, que tengamos muy presente cuanto hemos oído. No vaya a ser que nos desviemos del camino, porque si la palabra anunciada por medio de ángeles alcanzó tal fuerza que toda transgresión y desobediencia recibió justa pena, ¿cómo escaparemos nosotros del castigo si descuidamos tan gran salvación? Esta, que se inició con el anuncio del Señor, nos fue confirmada por quienes la habían oído, y también nos fue garantizada por Dios con señales y prodigios, con diversos milagros y dones del Espíritu Santo, distribuidos según su voluntad. Jesús, hermano de los hombres, fue coronado de gloria y honor por encima de los ángeles, porque Dios no sometió a los ángeles el mundo futuro del que hablamos. Por eso se afirmó en cierto lugar de este modo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te ocupes de él? Le has hecho solo un poco inferior a los ángeles, y le has coronado de gloria y honor. Todo lo has sometido bajo sus pies. Al someter todo al hombre, no dejó nada sin someterle. Sin embargo, ahora no vemos que todo le esté ya sometido. En cambio, aquel que fue hecho por un momento inferior a los ángeles, a Jesús, le vemos coronado de gloria y honor a causa de la muerte padecida. Pues le damos gracias a Dios porque Él nos ama, Él siempre está con nosotros, Él nos bendice en todo, y si nosotros nos abandonamos en Él, en estos tiempos de tormenta, de pandemia, de dificultades, Él no nos va a quedar mal. Él nos ama y nos va a ayudar. Quizás no solucione los problemas inmediatos a nivel material de supervivencia y quién sabe qué otros problemas,
pero sí nos va a dar algo importante: fortaleza interior, paz, gozo y esperanza. Eso vale más que cualquier comida, que cualquier dinero, que cualquier oportunidad en este mundo. Es mejor no tener nada y tener eso que tenerlo todo y no tenerlo. Porque ¿para qué nos ganamos con tener todo lo que necesitamos si no tenemos paz en el corazón, ni esperanza, ni gozo? Por eso pidamos al Señor ese regalo, ese don. Amén. Amor nostro Re, regna sul glorioso trono, solo